Pero bueno, ahora sí, buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este el último programa que vamos a hacer este año. Esperamos que no sea el último. El otro año haremos cosas más interesantes, más chéveres. Vamos a ver qué nos inventamos. Tenemos sorpresitas por ahí. Pero, como les decía antes en la transmisión fallida, quería desearles una feliz Navidad, un feliz año. Gracias por acompañarnos durante este tiempo, a los que se han quedado ahí fieles a este invento que sucedió en la cuarentena y que nos trajo a muchas de las más grandes personalidades que tienen que ver con el tema del comportamiento animal, en muchos temas súper interesantes. Hoy no es la excepción. Vamos a hablar de un bienestar, una salud. Me acompañan entonces María Camila Corredor. Hola Cami, ¿cómo estás? Ahora sí, creo que ya solucionado el tema. Muy bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Andrés, a este espacio. De verdad que estamos muy agradecidos por poder contar contigo y con esta oportunidad de compartir temas que tienen que ver con el diplomado en comportamiento y bienestar animal aplicados, invitar a nuestros docentes y hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Nicolás Hernández Gallo. Nico, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Quieres saludar y luego te presento bien? Claro, no, buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación, Andrés y Cami. Es para mí pues muy importante compartir estos espacios, como dicen ustedes, charlar, conversar. Y bueno, espero que sea del total agrado para todos los participantes. Seguro que sí, seguro que sí. Va a estar muy chévere, además porque es un tema que ha generado muchísima atracción los últimos años, ¿no? Se habla, y sobre todo en este tiempo donde estamos en cuarentena, donde estamos en pandemia, por un asunto de no sabernos cómo manejar bien con nuestro entorno. Entonces la primera pregunta, Nicolás, sería, ¿por qué se habla de One Health, de una salud? ¿Por qué es este concepto? ¿De dónde viene? Bueno, el concepto de una salud o de One Health es un concepto que se retoma por allá de unas reuniones que hacían, digamos, como los ministerios de salud en Europa en 1860 y pico, a través de un patólogo austrohúngaro que era Rudolf Virchow, que fue el primero que dijo que no se podía hablar de salud humana si no se tenía en cuenta la salud animal y si no se era amigable con el ambiente. Solo que él hablaba era como de una medicina, ¿no? No de una salud, sino de una medicina. Por supuesto, dentro de la concepción de un patólogo, pues él hablaba era Claro. de una medicina. Y después en la Universidad de California, varios años después, por ahí como 2007, 2006, se retoman como esos principios y se empiezan a preocupar los veterinarios de todo lo que sucede con las interfaces humano, animal y ambiente. Y entonces dicen, mire, es que hay muchas cosas que de pronto sabemos, pero no terminamos de entender bien. Y necesitamos además de eso como enfoques que dejen de ser reaccionistas y que realmente nos den soluciones, ¿no? Dejar de apagar incendios. Entonces empezaron a hablar de una salud. Digo, yo tengo una pregunta, ya un poquito más como personal. Entonces, bueno, tú eres médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Luego haces la maestría. ¿En qué hiciste la maestría? En salud pública. En salud pública. Y doctorado en salud pública también. Y doctorado en salud pública. Y actualmente tú estás dirigiendo la especialización de la Unión Agraria en salud pública. Sí, estoy en la coordinación de la especialización en salud pública veterinaria de Uniagraria. Y eres docente de tiempo completo de allá. Sí, salud correcto. No, mejor dicho, sí. doctor Nicolás está más preparado que un cumis. Pero total, o sea, es un duro. Bueno, Nico, pues, a mí me gustaría como que habláramos un poquito acá en la diferencia entre One Health y One Welfare.
o en qué se relacionan, o cómo se encuentran, o cómo se separan. Cuéntanos un poquito de eso. Pues realmente un bienestar, One Welfare, es un concepto que surge pues como una evolución de One Health. Y es porque, pues si nos ponemos a ver las definiciones de salud de los últimos tiempos, o en mi concepto la que debería aplicar, pues por más vueltas que le demos, llegamos a que hoy en día el concepto de salud es bienestar. Y que ese concepto de salud, que salud es igual a ausencia de enfermedad, ya es un concepto muy antiguo que toca dejarlo de algún lado, porque uno puede estar enfermo, uno puede tener una infección, estar saludable, porque tiene bienestar. O puede estar sano, no tener ninguna patología y no estar saludable porque no tiene unas condiciones que le permitan, pues, como desarrollarse, ¿sí? Y tener realmente un bienestar, ¿no? Y eso, digamos, son como los males o los problemas de salud pública modernos o contemporáneos, ¿sí? Y entonces, toda la gente que digamos, había trabajado en bienestar animal empieza a coger como la filosofía de One Health, de ese concepto holístico de interfaces humano, animal y ambiente, entender y dejar a un lado como los números explicativos, que lo único que encontrábamos eran respuestas que nos explicaban causa y efecto, apostarle a modelos más interpretativos y que nos explicaran, como por decirlo, la causa de las causas. Es decir, sabíamos un montón de cosas, pero igual la gente, los animales se seguían enfermando, igual el bienestar seguía siendo más que todo malestar. Entonces dijimos, mire, necesitamos es llegar a algo y realmente dar soluciones. Entonces, están unidos, no es que estén separados. Ahora, por supuesto, pues tú puedes trabajar en One Welfare y en One Health aparte, obviamente. Sin embargo, están ligados con esa misma filosofía y resulta que el concepto de un bienestar pues fue algo muy chévere porque pues One Health realmente tiene por mucho 12 años o 15 años, que eso pues para la academia, para la investigación, para la ciencia, pues es un bebé, corto. Es un recién nacido. Es un bebé. Sí. Exactamente. Entonces, que ya salga otro concepto, es decir, como una evolución, pues ha sido muy interesante, porque ya está diciendo, mire, pues como la prueba de que, oiga, esta filosofía sí funciona. Claro, por ahí es. Por ahí es. Entonces, un bienestar adopta como eso de esa filosofía de One Health y empieza a trabajar en el bienestar de los seres humanos, en el bienestar de los animales, en la sostenibilidad del ambiente, ligado a que se tengan unas condiciones óptimas de salud en últimas, claro, o de bienestar, como lo quieran llamar, ¿sí? Y ha habido cosas muy interesantes. Nicolás, pero ahí, digamos, yo tengo una dudita. ¿Cómo separamos, o si lo separamos, o va dentro de, o hace parte de los conceptos, por ejemplo, de calidad de vida? Porque, pues, digamos que ese es un concepto muy humano, de lo que entenderíamos como por un bienestar humano, ¿no? Esto se puede extrapolar como parte del bienestar, como calidad de vida para todo, para el ecosistema, para los animales, para los bosques, las plantas, o es un concepto que solo va hacia lo humano. Y luego está el tema como de, esto se trata básicamente de mantener un equilibrio, ¿no? De no perder un equilibrio que es el mismo concepto de salud, mantener una homeostasis, ¿no? Y eso es a lo que se debe apuntar, ¿no? Pero ¿cómo los separamos, los dejamos todos juntitos, hacemos un salpicón? ¿Cómo hacemos para entender esas relaciones o esas diferencias si es que las hay? Pues a ver, sí, por supuesto se puede hablar de calidad de vida, aunque digamos los términos de calidad de vida para nosotros los humanos están muy asociados a términos socioeconómicos, ¿no? Digamos, claro. El concepto viene de ahí, ¿sí? Entonces que la gente tiene calidad de vida cuando tenga la capacidad de hacer un capital y de gastar, de invertir ese capital, ¿no? Que ya después, por supuesto, el término se utilizó, ¿no? Pasó como
como esas palabras que se utilizan ya de manera coloquial. Generalizada. Sí, claro. Sí, coloquial y generalizada. Y entonces se suele a veces entender eso, ¿no? Que la calidad de vida, obvio, si nos vamos al significado puro de las palabras, pues sí, yo diría, claro, por supuesto que tienen que ver con la calidad de vida, pero no es lo único. Va más de la mano a lo que tú decías, de un equilibrio, ¿sí? Porque hay gente que puede tener calidad de vida ellos, pero su forma de captación de dinero es totalmente adversa con el ambiente o, por ejemplo, con los animales. Claro. ¿Sí? Entonces, el enfoque principal, lo bueno de One Health y de One Welfare es que deja a un lado el antropocentrismo y le da igual de cargas a todos, que todos somos importantes, ¿ya? Que todos somos importantes. Y que no hay uno que sea mejor que el otro, sino diferentes, y aprender cómo a convivir con esas diferencias, ¿sí? Aprender a aceptarlas, asumirlas, y que cuando yo soy diferente al otro, pues tengo que respetarlo, ¿no? Y al respetarlo, pues tenemos que llegar a un acuerdo. Claro. Y que además de eso pertenecemos a un gran universo, entonces también nos baja un poco a la especie nuestra de ese pedestal que durante muchos siglos estuvimos por diferentes razones, y nos dice, mire, es que ustedes o nosotros formamos parte de este universo, somos un eslabón, ¿sí? Sí, puede que podemos discutir, y hay obviamente discusiones epistemológicas que serían interminables en cuanto evolutivas, pero lo que propone tanto One Health como One Welfare lo que llaman muchos es una epistemología en espiral, que va adaptando, por eso habla de la multidisciplinariedad y de la transdisciplinariedad, que eso es muy importante, es decir, empodera, digamos, a la gente, a todo el mundo, en sus conocimientos empíricos. No simplemente se limita a una cuestión de que es que esto está solamente ligado para la gente apta, que sabe, que tiene el conocimiento, que ha estudiado, sino no permite esa participación de la comunidad. Y todos aquí, yo creo que cualquiera de ustedes dos en su vida profesional o eso, han visto que hay gente que le dice a uno, mire, lo que pasa es que durante 25 años nosotros hemos hecho esto y nos da resultado. Y va uno y mira y efectivamente, ¿sí? Y perfecto. Y entonces, ¿por qué cambiarlo? O ¿por qué no aprender de eso y poder adoptarlo? Doctor Nico, una pregunta. ¿Por qué te llama a ti la atención este tema? ¿Cómo llegas, cómo es tu camino a One Health y One Welfare? Uy, pues ese es un camino que va desde bastante atrás. Ya hace unos meses hice como esa recapacitación. Desde el Imperio Austrohúngaro. No, y además de eso, o sea, en lo personal, lo que pasa es que seguramente, pues, en ese entonces, obviamente no era consciente, nadie hablaba de One Health, etcétera. Pero yo creo que desde el colegio, yo tuve la ventaja de un colegio que era una formación en donde no era más importante ser el mejor en matemáticas o el deportista, todo era importante. Y además de eso había que ser bueno en todo, porque uno podía ser el mejor artista, pero tenía que saber de matemáticas. Es decir, como esa filosofía de que todo lo que uno aprende lo puede aplicar. Y yo creo que después viene la misma elección de la carrera de medicina veterinaria, en donde, pues dentro de la concesión que puede tener un adolescente en tomar una decisión como qué carrera estudiar, me pareció un poco aburrido medicina porque solo era una especie. Entonces era más chévere saber sobre más especies y saber cómo tener como una visión más global. Pero pues, por eso les digo, eso cuando tenía 18 años. Y luego tuve la ventaja también de estudiar en una universidad como la Nacional, en donde pues es como un país chiquito. Entonces había una diversidad de un montón de cosas. Y tenía uno contacto con mucha gente de otras carreras que además de eso lo iban alimentando. Entonces, yo creo que ese es como el camino. Luego viene el interés, obviamente, por salud pública, en donde mi conocimiento como veterinario en el pregrado pues era muy limitado, y me encuentro con una escuela de salud pública en una facultad de medicina donde me empezaron a hablar de un montón de cosas súper chéveres, como el cuidado cultural de la salud, antropología
médica, sociología médica, epidemiología, un montón de cosas, y todo lo concatenaba, ¿no? Mira, es que esto no es más importante o esto no es más relevante, sino se puede complementar. Pero ya después empecé a hablar, cuando la primera vez que escuché hablar de One Health fue cuando entré a ser profesor en la Universidad de La Salle, que había una red que la manejaba la Universidad de La Salle que se llamaba Saputvet, y fueron los primeros que me hablaron de ese término de una salud, y era una red de universidades o de escuelas de salud pública o de departamentos y cosas a nivel de América. Y era muy bueno, y era una ventaja que La Salle, digamos, tuviera esa iniciativa. Entonces, pues ahí empecé a entender y a empaparme con el asunto. Entonces, cuando decido hacer el doctorado, dije, no, pues mi investigación va a estar a la vanguardia de la salud pública y tiene que ser en One Health. Entonces, realizo la tesis de doctorado bajo ese enfoque, con enfermedades zoonóticas, ¿no? Con zoonosis. Eso básicamente es. Súper chévere. Ahí me surgen unas preguntitas. Vamos, en cuanto a salud pública, no todos tienen el enfoque del doctor Hernández, ¿no? No todos tienen el enfoque como de pensar en este modo holístico, ¿no? Si se quiere, de cómo se ve la salud. ¿Cómo está la salud pública ahora? Digamos, ¿cómo es la salud pública moderna? ¿Tienen este enfoque? ¿No lo tienen? Normalmente por lo que uno ve y lo que uno percibe, no se trata de esa manera. Digamos que los problemas de salud pública son más arreglar enfermedades, ¿no? Es como, hay una pandemia, ¿qué hacemos, no? Pero no es como prevenir, no es como mirar otras causas. No hay ese enfoque, ese cambio de paradigma no se ha dado. Bueno, pues se está dando, no, o sea, no podemos tampoco ser como tráfugas en decir que es que no sucede, sí, se está dando. Hay algunos países, los países escandinavos tienen adaptado mucho el enfoque de One Health dentro de sus programas de salud pública. Sin embargo, Andrés, hay una cosa que hay que tener en cuenta, y que es, como es un enfoque tan joven, pues hasta ahora también se están viendo los frutos de esas investigaciones. Claro. ¿Sí? Y en cierta forma, no es por disculpar a nadie, pero entiendo que bueno, el enfoque tradicional que hemos tenido durante siglos, el enfoque de riesgo tradicional, que es un modelo explicativo, pues nos ha permitido conseguir vacunas, nos ha permitido tener vigilancia epidemiológica. Sí, como que la crisis nos hace avanzar. Y todo, avanzar. Claro. Y es muy difícil también romper ese paradigma, ¿no? No es tan fácil cambiar, Claro. porque obviamente ha tenido éxito. ¿Qué ha pasado? Que resulta que los problemas de salud pública de ahora son mucho más complejos y no se pueden como solucionar de una manera unicausal, ¿sí? Que es que tengo lo que está pasando ahora con la pandemia. Todo el mundo está esperando la vacuna. Claro. Resulta que la vacuna será un porcentaje, sí, pequeño de la solución, pero hay que apostarle por otro tipo de cosas y otro tipo de manejos, no simplemente vacunar a todo el mundo. Entonces eso es lo que ha pasado. Claro, por ejemplo, en Colombia, el plan decenal de salud pública que se está terminando ahora fue diseñado en muchas cosas en la parte de zoonosis, de enfermedades transmitidas por alimentos, etcétera, bajo el enfoque. Pero una cosa también hay que entender es el deber ser y otra el poder ser. Claro. Entonces esto es una cosa que no se puede llegar a imponer así. Que vamos a sacar una ley. No, lo que pasa en Colombia, sacamos 19.000 decretos y resulta que después, ¿y cómo los vamos a aplicar? Sí, si no hay sí. políticas. Promúlguese y cúmplase, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, eso también es lo que ha pasado. Pero sí, países como México y Argentina están muy avanzados en la aplicación, digamos, y Brasil, en ejemplos más cercanos, no los escandinavos, sino en esa parte de un bienestar y de una salud. Pero eso es algo que es de a poco y que yo creo que hay que entenderlos a los que nos gusta esto y que ir, el marketing de One Health y de One Welfare es ir contando las experiencias. Historias, ¿no? Eso iba a decir, como que
es una apuesta, suena muy lógico, claramente suena lógico. Si el ecosistema está en equilibrio, muy probablemente vamos a sufrir menos enfermedades, menos también deterioro por causas naturales, por radiación solar, por huracanes, en fin, muchas cosas en las que uno puede pensarlo, pero no, estamos hasta ahora sacando pruebas de eso, ¿no? O sea, es como que suena lógico, pero bueno, compruébemelo también un poco. No, En eso exacto, vamos. y eso también es lógico. Sí, eso también, o sea, listo, muy chévere, pero muestre a ver qué ha hecho Claro, y si sirve y si no sí, sirve. claro. Y el otro tema es en los costos, porque prevenir obviamente sale costoso, pero cuando uno hace a la larga la cuenta, fue más caro contener, ¿no? Obviamente es un asunto que la gente no va a ver, digamos, el común de la gente. Si uno previene y no se ve la enfermedad, la gente dice, no, pues eso no funcionó, porque pues nunca hubo enfermedad, pero pues justamente para eso fue la prevención. Y es lo que nunca, Sí. es como lo de la cuarentena. La gente dice, no, la cuarentena, pero ¿para qué cuarentena si nadie se muere? Pues porque hicimos cuarentena. Ese Justamente, virus no existe, mire que no pasó nada, claro, pues claro, eso es lo más difícil, Andrés, eso es lo más difícil. Que en los enfoques preventivos es vender algo para que no pase nada. claro, Y claro, nosotros estamos acostumbrados es a eso, claro, ¿no? En todo, ¿sí? La magia que nos gusta, los actos que es todo algo que pasa, pero vender esa idea, no, es que esto es para que no pase nada claro, malo, pero es que no pase nada, ahí es donde empiezan a dudar. ¿No? Eso es lo difícil, ahí está el punto álgido para convencer. claro. Ya que tocan el tema del marketing, ¿cómo piensan que los medios de comunicación manejan este tema de una salud? O sea, ¿realmente están informados, lo saben manejar bien, la embarran más? ¿Qué opinan? Pues mira, como en todos los medios de comunicación pueden ser o un aliado o la pueden embarrar. A los medios de comunicación hay que, digamos, formarlos en este tipo de cosas, sobre todo en cuestiones de comunicación del riesgo, que en eso falla muchísimo, porque no están preparados, porque los periodistas pues, pueden ser muy buenos periodistas, pero no entienden de riesgo, no entienden de cómo se debe comunicar el riesgo. Entonces, digamos que sería lo mismo como para todos. Yo en la experiencia que tuve en la Universidad de la Florida, yo me acuerdo que en la mesa de One Health estaba la Facultad de Comunicación y Periodismo y trabajaban y estaban formándose como en eso. Asimismo estaba la de Bellas Artes, la odontología, bueno, un montón, ¿sí? Pero estaban efectivamente aportando y tenían muchas veces ideas buenísimas. O sea, mire, pero es que esto es así, y a los jóvenes así, a los mayores así, no, tampoco es. Porque si hay una cosa, Cami, que es que el discurso del señor de bata blanca, serio, con un borrón, diciéndole a uno lo que no tiene que hacer en su vida, pues tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, que eso es un error que, por ejemplo, cometió mucho la salud pública durante muchos años. Y además de eso, de señalar, ¿sí? Un ejemplo de eso, el SIDA, que se hizo unos señalamientos en el comienzo, Claro. y se estigmatizó. Resulta que esa población que se señaló hoy en día es la que menos SIDA tiene. ¿Sí? Entonces, ¿no? Pero los medios de comunicación se tienen que preparar, porque si no van a seguir cometiendo los errores que han cometido, ¿me entiendes? Claro, ¿no? Y eso Y ha pasado como a veces de la subinformación a la sobreinformación. Entonces no hay un punto medio. Entonces, digamos, lo que pasó cuando hubo este brote de ébola, también se sí, generó un montón de caos y se generó un montón de cosas por algo que a lo mejor, claro, es grave y hay que contener, pero se podía manejar. Y a veces también se genera subinformación con respecto a otras cosas. Digamos, el cambio climático a veces no es como debería ser una sección de cada noticiero por siempre, pero no lo estamos teniendo en cuenta, como la pérdida de biodiversidad, el problema de la polinización. Hay un montón de cosas que dejamos de lado sencillamente porque no les vemos como la importancia inmediata.
y otras cosas que generan sensación, y obviamente yo entiendo el periodismo porque pues tiene que, de cierta manera, enganchar un consumidor, sea de lo que sea. Y en ese, claro, y en ese sentido pues toca tener un titular medianamente atractivo, pero ahí se cometen muchos errores. En Colombia solo leemos titulares, la gente no lee el contenido. A eso iba, a eso iba. Además de eso estamos en un mundo de la inmediatez mediática. Entonces quien primero diga la cosa es como si dijera la verdad, sin necesidad de que estuviera diciendo la verdad. Y uno de los grandes problemas hoy, que inclusive ya muchos países lo clasifican como problema de salud pública, son las fake news o las noticias falsas, ¿no? Eso alimentado de una sociedad que hoy en día tiene la disponibilidad del conocimiento a la mano, Total. fácil, rápido. Yo creo que pero que se pueden graduar de cualquier carrera viendo YouTube. Claro, claro. Pero a eso voy. Pero entonces es una sociedad que es un mar de conocimientos, pero con 2 centímetros de profundidad. Claro. Entonces, quieren saber de todo y todo ya. Y eso también es un problema. Porque es muy difícil, por ejemplo, apostarle a One Health y sobre todo a One Welfare, porque One Welfare son procesos mucho más largos en donde las evidencias se pueden ver a 5, 6, 10 años. Claro. Y que seguramente en ese proceso se van a cometer errores, porque seguro, pues, por supuesto, dentro de un enfoque dinámico, claro, pues se pueden cometer errores. Y si va a estar ahí, es que tal cosa, se sacrificaron 25 perros porque no se dice la cosa como es, ¿no? Entonces, eso sumado a una serie de grupos de tribus urbanas que tenemos hoy en día que son muy radicales, animalistas, claro, veganos, vegetarianos, crudívoros, bueno, y un montón de cosas, ¿no? Que es gente que muchas veces no tampoco es capaz de, es decir, que puede que sus intenciones sean buenas, estén bien enfocados, pero no son capaces tampoco de alternar el discurso y de encontrar, como decía Andrés, un equilibrio. Son radicales y con el radicalismo es muy difícil. Es muy difícil hacer una conversación, hacer un puente. Yo creo que se pueden hacer puentes con todos porque, digamos, claro, tenemos un objetivo común similar. Todos queremos cuidar, claro, el planeta. Claro. Y eso es lo rico de One Health y de One Welfare. O sea, que permite la conversación desde varias posturas. Porque es lo mismo una enfermedad para un antropólogo, que claro, para un abogado, que para un médico, que para un veterinario, que para un biólogo. Que para un Pero indígena. No quiere decir que es que, exacto, o que para un economista, por ejemplo. Claro. Totalmente. ¿Sí? Interdisciplinar, entonces, transdisciplinar, las dos. Claro, o que para un zootecnista. Sí, sí. Pero no quiere decir que uno tenga más la razón que el otro, sino claro, que se puede retroalimentar. Venga, cuénteme usted cómo la ve, a ver si yo saliéndome, esa alteridad, saliéndome y poniéndome en el puesto de otro, puedo comprender otras cosas que antes no veía, porque todos claro, tenemos sesgos. Claro, por ejemplo, acá, digamos, aquí que estamos en un territorio muisca, los muiscas tienen la enfermedad como mal de ojo. Y hay unos claro, sistemas, sí, claro, que uno, digamos, desde la occidentalidad, desde la academia, a lo mejor no lo puede entender como así, pero existe el mal de ojo y tienen unos sistemas de salud, se llaman CISPIs, que son sistemas de salud interculturales, digamos, indígenas, que tratan su enfermedad con su sistema de salud indígena propio. Y me parece maravilloso, por cierto, además, porque se trata, es un concepto de enfermedad distinto al que tenemos nosotros. Digamos, o a veces nosotros también incluso tenemos confundido el concepto de enfermedad. Entendemos el descanso como algo bueno y no el exceso de descanso como algo propiamente de pronto negativo, fuera de lo normal. Entendemos también como la delgadez como un estatus de belleza y no de pronto como algo, como una falla nutricional. Tenemos concepticos que no manejamos ni siquiera nosotros. Oye, Nico, ya que aquí el doctor Andrés toca el tema de esta cultura en diferentes partes del mundo respecto a la salud, tú estuviste en África, cuéntanos un poquito este tema, bueno, primero, ¿por qué terminaste en África y qué hiciste por allá?
Bueno, en África realmente terminé por estar en el lugar adecuado en el momento indicado. Yo trabajaba en el hospital de San Cristóbal y bueno, como todo contratista en algún momento se acabó el contrato y entonces vinieron para acá En unos... Colombia cada 3 meses. Sí, Sí, no, no. y eso se me pudo dar por Sí, bien no. servido que duré 2 años. Una pollita tal vez Y ahí. sí, y entonces las hermanas de mi mamá viven en Nueva York hace muchos años y una tía me llamó, me dijo, ya que no tienes empleo, van 2 gringos para allá de una ONG y no me preguntes de qué, ya que tú sabes inglés, pues sírveles de traductor, no te preocupes que ellos te van a pagar. Y dije, bueno, pues sí, Pues que sí. ya estaba, tampoco tenía mucho afán de volver a conseguir trabajo y de tal cosa, porque pues había sido bastante desgastante la labor. Y bueno, hablando con ellos de esta ONG que se llama Solas International, ellos me decían, mire, nosotros realmente construimos proyectos de vida, llámese escuelas, llámese granjas, llámese clínicas, llámese, ¿no? Y tenemos unos problemas de salud pública en África. Nate George, el fundador y presidente, y me dijo, y yo le hablé a un amigo mío en Arizona, que es médico, y él me dijo, no, eso se lo puede resolver, es un veterinario. Yo le puedo resolver la parte humana, pero toda esa parte de salud pública es un veterinario. Entonces él me dijo, ¿le interesa? Y yo les dije, pues claro, por supuesto. Lo único problema es que yo no tengo el mismo pasaporte de ustedes. También toca pedir la visa de la visa, el permiso del permiso y mejor dicho, todas las venias. Ah, no, eso no hay ningún problema. Un problema era que yo viajé con unas cartas firmadas por la Secretaría de Estado, porque las ONG en Estados Unidos dependen de la Secretaría de Estado. Una chica llamada Hillary Clinton me mandó unas cartas con unos sellos secos y con eso era lo que yo mostraba en los aeropuertos y mejor dicho ni miraban el pasaporte si era colombiano o no. Ahí también entendí que lo de las visas es para sacarle plata a uno, Claro, ¿no? Eso es un entre pase, otras cosas. médicos sin fronteras, veterinarios Sí, sin fronteras, ya. exacto. Sí. Entonces cuando yo llego a Ghana, pues sí me habían dicho que era una cosa con rabia, un problema de rabia. Y yo, bueno, perfecto, pues sí, rabia, yo lo había manejado bastante bien aquí y todas las cosas, pero me encuentro allá que el problema era con las hienas. Entonces tenía un poco esa concesión de que a veces con algunos colegas veterinarios nos burlamos de eso porque esa idea que el veterinario es todos los animales. Claro. Sí, o sea, como alguna vez un amigo me decía, no, una vez un vecino me timbró con la tarántula que si se la podía curar. Sí, entonces la hiena, si además para ellos era normal, porque bueno, usted es el veterinario y no sé qué, entonces pues la hiena, entonces yo seguramente no sé qué cara hice y ¿por qué? ¿No sabe de hienas o qué? Yo ya estaba allá en Ghana y eso, no, claro, sí, por supuesto que sí. Obvio. Obviamente. Y enólogo, 2 años. Sí, obvio. Afortunadamente había internet, ¿no? Porque en la biblioteca como municipal de la capital de Accra o Accra, y que la estaban reformando, pues había una colección excelsa de revistas Playboy, pero de textos científicos sobre hienas no había. Entonces, afortunadamente había internet y bueno, y el ejercicio o esa formación que uno ha tenido que le sirve, pues de hacer el ejercicio de empezar desde la anatomía de la hiena, de todo, de qué come la hiena, todo, hasta ir entendiendo. El problema era rabia y yo sí lo había manejado, pero había una cosa muy particular y era que las hienas eran como una especie de animales sagrados, porque cuando habían sido las guerras civiles en Ghana, pues que todas esas decapitaciones y macheteadas y eso, pues nadie iba a estar enterrando los muertos en las aldeas. Entonces las hienas se los comían. Ahí aprendí que también las hienas no son solo carroñeras, sino que también cazan. Se las comían y para la gente eran sagradas porque limpiaron la muerte de las ciudades. Entonces, cuando todo se acabó y la gente repobló esas aldeas y esas ciudades, pues las hienas estaban ahí, ya, ¿sí? Y sacarlas era un complique porque además de eso la misma sociedad no lo permitía. Entonces, ¿qué empezó a pasar?
que también se empezó a volver un problema en que de pronto, como andan en manadas y eso, se comían un niño, un borracho, o alguien que estuviera mal parqueado, ¿no? Entonces empezó No, ya estaban ¿no? acostumbradas a carne humana, ya sabían Claro, cómo era sí, la vuelta. exactamente. Ya estaban llenas. Entonces eso fue complejo. Es decir, cuando me explicaron eso dije, no, pero lo de menos es la rabia, porque para la rabia hay vacuna, es decir, pero que se lo venga, que alguien niño diga que va a ir a jugar fútbol y no vuelva porque lo comieron una hiena, pues Claro, es un problema es otro de otras magnitudes. Claro. Pero bueno, ahí estuve un tiempo, fue muy interesante, digámoslo, estuve siempre como en la capital, algunos sitios aledaños fui, pero estuve teniendo un sistema de salud bastante, digamos, bien establecido, ¿no? Organizado. De todos modos les quedó eso de los británicos, de ser organizados, de que si había que trabajar, etcétera, etcétera. Y eso estuve. Después fue en Malawi, y en Malawi sí trabajé, fue con un programa de seguridad alimentaria, y ese sí fue más complejo, porque era con niños del posconflicto. Y esos niños, había 3 grupos. En Malawi se había acabado la guerra civil hacía 3 años, cuando yo estuve. Todavía quedan algunas células rebeldes, llamaban, que hacían retenes en las carreteras, tal cual uno muchas veces lo ha visto en algunas películas. Pero estos niños estaban como en una Colombia también. Sí, exacto, de pesca tal cual. Entonces, los niños estaban divididos en 3 grupos. Yo, cuando me contaron, bueno, va a haber 2 grupos, no, eran 3. Estaban los niños que han sido excombatientes, que han sido reclutados, que esas historias de a los 8, 12 años... Que tienen que matar al mejor amigo primero para probarla. Sí, o al vecino de toda la vida. Claro. Sí, para probar que, sí, que tenían problema de abuso de sustancias psicoactivas, bueno, todo el combo. El otro grupo eran los niños que habían sido víctimas de este primer grupo de niños, ¿no? Que los papás los habían muerto, los matado, la mamá, en fin. Pero había otro más complejo, que eran los niños productos de violaciones, y las violaciones no solo eran culpa de un grupo, sino del que llegara, humanitarios, sí, de todo el mundo, que habían sido abandonados. Los dejaban así, en las calles. Entonces los recogían, los metían a estos albergues. Entonces estos eran más complejos porque le echaban la culpa a todo el mundo. Claro. ¿Sí? Y mi oficio era enseñarles a la crianza de animales. Ahora aclaro, porque cuando a veces he contado esto no falta el que cree que es que uno iba a montar el ubérrimo en Malawi, y no hay vacas, no hay extensión de... No, lo único que se monta, y aclaro para los interesados en el diplomado, no es ganadería, no son vacas, no es lo único que existe. No, eran algunas especies de camuros, avicultura, y como Malawi, el nombre es por los lagos Malawi, de acuicultura, ¿sí? Y lo bonito de ese ejercicio fue que ahí también viene otro cuento, otro chip de One Welfare, que es como enseñarles el gusto otra vez por la vida a través de los animales. De hecho, en los dialectos de ellos no existía la palabra veterinario. O sea, me decían como el hombre que tiene el mar en los ojos, que cura a los animales, era una cosa así. No había... Qué bonito. La palabra... Sí, y todo ello es como muy así, como muy relacionado con lo que ve, con el significado que tiene la persona o la naturaleza. Y el doctor Nicolás bien morenito, como para... Sí, exactamente. Sí. Además, porque ¿cómo así los animales se pueden curar? No tenía ni idea. Claro. Fue mucho, sí, no. Pero así como uno que se le da, sí, porque básicamente pues entendían que a veces había que prevenir los parásitos y cosas, pero no una cosa así pues médica. Para ellos era una sorpresa bien grande, pero ese fue un ejercicio muy chévere que haber leído El Señor de las Moscas me sirvió de generar la fogata y de que cada uno contara su verdad y demostrarle. Mire, el campamento. Que para él también, sí, afortunadamente no terminó como el libro, pero sí, era una cosa así como... Mira, ahora usted cuente su verdad, vea que también está sufriendo, vea que para él también fue difícil, o sea, no es la única víctima, no es el único. Pero entonces eso se volvió una zooterapia, en resumen, claro, es una zooterapia donde los niños se
no es que se curen, pero olviden por un momento sus trastornos a partir de las actividades de campo. Por supuesto, y además de eso que aprender a entender las diferencias de seres que se comunicaban de otra manera, que no hablaban y que pensaban de forma distinta, pero que también sentían, porque el comienzo fue traumático, pisaban los alevinos, cogían a patadas los camuros, después pesaban los pollitos, y bueno, era una opción de mostrarles que había otro camino o ponerme con un enfoque tradicional de pronto autoritario y que terminara despescuezado yo, ¿no? Porque tampoco Claro, podía olvidarme de esa realidad. claro, claro. Entonces, pues eso fue lo que hice y fue bastante chévere. Muy bonito, Fue me encantaron, o sea, esas historias me parecieron espectacular y explican mucho el concepto de One Health, justamente. Pero mencionabas una cosa que me llamó la atención y es, eh, cuando dijiste que eras veterinario, dijeron como, no, los problemas de One Health son de veterinarios. ¿Por qué, qué tan importantes son los veterinarios en este tema de la salud pública, del Y One ahorita en Health? pandemia suenan por Claro, todas sí, partes. sí, Los sí, que han sí. solucionado todo realmente han sido los médicos veterinarios. Sí, aquí, digamos, ¿Por con qué? Cami, en este espacio, cuando hemos estado los dos, normalmente siempre llegamos a la conclusión de que un biólogo, un veterinario, un zootecnista, cambiamos el mundo. sí, 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 sí. Esa es la trinidad perfecta, sí. Sí, sí, de hecho, a ver, no, los veterinarios son los que, digamos, como gremio retomamos todo el concepto de una medicina y lo adaptamos a una salud. Pero lo bonito de esto es que, bueno, que es como un enfoque de la veterinaria para el mundo, ¿sí? Y, pero que no debe ser, o sea, la filosofía no debe ser propiedad de nadie exclusivo, ¿no? No hay una exclusividad como tal, no es que deben haber gurús de One Health y que estrictamente, o de pronto crear un ministerio de One Health, no, sino es, mire, ir aplicando el enfoque a toda una estructura política, asistencial, ¿sí? De generar, de diseñar estrategias de prevención, de control y de ir cambiando, ¿no? A modelos más interpretativos, ¿no? Y eso es muy importante. Vuelvo un momento a África y yo me acuerdo que había una muchacha que me decía, ay doctor, yo sí entiendo muchas cosas. Y me decía, en mi aldea sabíamos que cuando se empezaban a morir las cabras, luego se morían los niños, luego los ancianos y luego la demás gente. O sea, tampoco estamos viendo el agua tibia. Claro. Así de, sí, Esa es frase decir, está sí, durísima. claro. Está como para Entonces, pues nosotros decíamos, sí, yo dije, sí, hay muchas cosas que la gente sabe y que a veces obviamos por creer que que somos dueños del conocimiento. Entonces, dentro de la filosofía de One Health no está eso. Esto es para todo el mundo, es de todos y para todos. Y es un sitio donde todos cabemos. Ahora, hay que ver de qué manera cabemos y organizarnos, por supuesto. Claro. ¿Sí? Nico, ¿y a dónde más, aparte de África, a qué más o a dónde más te ha llevado la salud pública? Bueno, yo después de la experiencia de África, tuve la oportunidad de trabajar con la Organización Panamericana de la Salud aquí y en Colombia, en territorios nacionales. Y estuve en sitios donde uno pues nunca va a planear ir a vacaciones, ¿no? O sea, donde el paisaje natural era muy hermoso, pero lo otro no era tan, ¿no? Como tan... Y fue un poco chocante porque por más de que yo fuera consciente de la realidad del país, pues hasta que uno no la vive, no realmente la asimila, ¿no? Todavía en corregimientos del Chocó que las mujeres paren en la casa. Normal, además eso es normal.
Y no la casa, no la hacienda colonial, no. Sí, el ranchito que puedan tener. Y si hay, el pisito es de tierra y ha llovido, pues en el lodo, ¿no? Y entonces fue chocante por eso, porque uno dice, vino tanta basura que a veces venden de Colombia al paraíso, no sé qué. Y uno encontrarse con eso, ¿no? Otra experiencia que tuve en el Chocó era, a mí me tocó ir y ver en Vallasolano, habían problemas de rabia precisamente con los murciélagos que mordían la gente. Y mordían el ganado, bueno, todo. Y les habían habían hecho una intervención y les habían dado unas mallas de niebla para que los murciélagos y unos toldillos y todo. Cuando llegué, ni mallas de niebla ni toldillos, eso eran atarrayas para pescar. Entonces yo entendí, pues sí, si uno está muriendo de hambre, ¿qué le van a venir a hablar que el desmodo rotundus y que la rabia y que eso es lo de menos? Claro. ¿No? Eso es lo de menos. Entonces, ahí también empezó, digamos, como a alimentarse de la cuestión de One Health. En otras partes, en Caquetá, pueblos nativos decían, no, nosotros no vamos a vacunar los perros porque se vuelven perezosos y no cazan. No, miren, pues es que eso es un problema, la rabia es un problema, y se puede morir, y el niño se puede morir. Bueno, pues si tenía que durar 5 años, pues eso era lo que tenía que durar. No, mire, pero es que lo muerde el murciélago. Sí, pero nosotros pues nos comemos la anta, nos comemos los borugos, entonces el hermano murciélago pues también se puede alimentar de nosotros. Y eso tumba cualquier discurso. Claro. Biomédico. Claro. Y no qué hace, pero también está la contraparte que, bueno, que tiene que mostrar resultados. Entonces, ¿a dónde llegamos a ese punto de equilibrio? Porque no podemos ni imponer uno ni imponer lo otro. Claro. Porque, ¿Y quién lo exacto. dice? ¿Quién dice la última palabra? Claro. Exactamente. Y lo bueno de One Welfare es que entiende todas esas cosas y es capaz de conversar con todos esos aspectos y los pone como en la misma categoría, no importa. Entonces, esos estudios que se hicieron con los niños, con los adolescentes pandilleros en Estados Unidos, de darle la responsabilidad de criar una mascota y todo, funcionó muchísimo, porque no estamos segregacionando a nadie, sino, mire, usted. Entonces, se evitaron embarazos no deseados, consumo de sustancias psicoactivas, se disminuyó un montón de cosas. Simplemente con dar una responsabilidad, usted se va a encargar de este perrito o de este gatico y a lo largo del tiempo lo va a ir alimentando y es su gato, entonces usted tiene que trabajar para él, no es que su papá le dé la plata y cuidarlo y entenderlo, etcétera, y llevarlo al veterinario si se enferma y todas ese tipo de cosas. Eso fue muy interesante. Súper bien. Entonces, es como buscar un tipo de soluciones así o equilibrios así. Sí, tiene para los animales también, o sea, es como las dos cosas, ¿no? Entonces, por supuesto. Por supuesto. Nico, y pues, ya que tocas como ese tema un poco, ¿cómo aporta un médico salubrista al bienestar animal? Bueno, pues volvemos al principio que les dije que realmente el entendimiento de salud hoy en día debe estar ligado al bienestar. Que, digamos, además de eso, súmenle que cada vez es como más común de una manera u otra la interacción con los animales. Sí. Domésticos, silvestres, por múltiples cosas, porque nuestros sistemas económicos son netamente extraccionistas, que lo único que importa es la captación de cosas. Entonces vamos invadiendo territorios protegidos, zonas en donde antes los animales silvestres no estaban puestos en ese reto. Entonces estamos teniendo problemas como los de ahora, ¿sí? Como el de COVID. O sea, se han roto barreras naturales en las enfermedades en que no, y que para esos animales que están en ese entorno que ha sido invadido también se generan una serie de problemas, se rompe ese equilibrio.
que cada vez la gente incluso ya no está teniendo hijos, sino mascotas o animales de compañía, y que eso es una realidad, o sea que no podemos, ¿no? Que además de eso, pues cada vez también se habla mucho de derechos de los animales, lo cual está perfecto, y es que hay que adaptarse, porque el derecho a la salud es parte fundamental de la pública, por ejemplo. Y cuando uno va a hablar sobre las 5 libertades y los 5 dominios del bienestar, pues entre esos hay muchos aspectos que tienen que ver con salud y salud pública. Entonces el aporte es eso, es como tal vez dar otra perspectiva. Mire, yo no soy experto en bienestar animal, pero sí sé de esto y si quiere, pues vamos de la mano y le hacemos para adelante. Si la embarramos, pues no hay que preocuparse, recogemos los tomates y hacemos una ensalada, pero algo seguramente aprenderemos. De hecho, yo este año he estado trabajando la cabecita con un sexto dominio, un dominio ecológico. Exacto. Que puede entrar perfectamente en esta onda. Cami me dice, no, eso ya están los 5 dominios. No, pero yo creo que sí debe haber cabida para el bienestar con el ambiente. Tiene que haber una relación, no el ambiente próximo como se ve, digamos, el entorno, sino el medio más grande donde se desarrolla. Creo que hay un trabajo, le decía acá, por ejemplo, una tortuga que tenga un pitillo en la nariz, de pronto no tenemos que mirarle el cortisol para saber que está sufriendo, ¿no? Tiene su bienestar alterado. Tal cual. Sí, ¿no? Un patico que le llega petróleo, hombre. Claro. ¿Y por qué? Y bueno, y eso además de eso, pensar que eso es lo que estamos viendo y qué pasa con lo que no estamos viendo, porque eso también existe. ¿Sí? Eso también existe. Y es también hacia donde pretende ir One Health y One Welfare. Me encanta. Y ya que tocas el tema... no, sí, dale tú. Dale. Listo. Ya que aportas el tema, ¿cuál sería ese aporte de conocer el bienestar animal a la salud pública? ¿Cuál sería ese aporte de establecer unos conceptos, unos principios, unas metodologías a la salud pública? Hemos visto que está muy relacionado en temas de económicos, ¿no? Sobre todo de producción, últimamente en temas de conservación, digamos, de manejo de especies silvestres, pero en salud pública es un poco más difícil de meterlo, digamos. Obviamente tú nos has mostrado ejemplos que claramente son válidos, pero en términos más amplios, ¿cómo lo metemos ahí? Bueno, la cuestión del aporte del bienestar animal hacia la salud pública, básicamente yo creo que está en ayudarnos a dejar el antropocentrismo y en entender que el respeto realmente sí, porque nosotros hablamos del respeto por las diferencias entre nosotros como especie, pero eso es de dientes para afuera, ¿no? Y si yo insulto a alguien por X o Y razón, pues la persona puede defenderse, etc. Eso estamos muy acostumbrados, pero con los animales y el entender que los animales tienen un bienestar, que sienten, que además de eso forman parte importante, no solo de un ecosistema, sino de cualquier tipo de sociedad, porque nos jactamos de decir los gatos con los egipcios, claro. No sé qué, los incas, tal. El componente cultural es fundamental. Claro. Y entonces es como la hora de decir, mire, es que esto existe y que es importante. Y que si ellos están bien, muy seguramente, ¿no? Como me dijo la niña, cuando las cabras se morían, nosotros sabíamos que a los meses íbamos a empezar a morir, ¿no? Los demás. Esa, que hoy en día, estos, no sé, puede que sea muy obvio, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no. Y que además de eso, por ejemplo, en términos concretos, hay programas muy interesantes que asocian bienestar animal con salud mental. Yo me acuerdo que cuando estaba en la Florida, a un peladito se lo llevaron, iba llegando a la casa y patrullas y bomberos, bueno, toda la parafernalia.
y resulta que era que el muchachito había ahorcado los 2 gatos, los había colgado así tal cual de él. Y ahí mismo servicio social se lo llevó psiquiatra, todo el cuento, y a la mamá, y usted por qué, bueno, todo. Claro. Yo dije, esto tiene que ser así. Y porque uno después lee y todas esas cosas de sociópatas o psicópatas, y muchas veces Tienen historias de maltrato animal. Hay una correlación bastante grande. No todos, pero la mayoría sí que tienen eso, claramente. O de comportamientos violentos, Es que no, creo que es un inicio, ¿no? Creo que es un, sí, es como la iniciación en asuntos. Eh, digamos, está el ejemplo de, hay personas que cogen una lupa con el sol a matar hormigas. Y sí, eso lo van llevando después a cortarle la pata a un perro. Y luego ya es a desmembrar un gato y desangrarlo. Y luego ya como que va escalando. Es una violencia progresiva, ¿no? Que va escalando y se vuelve ¿Mm? totalmente fuera de control. Y hasta que ya los animales no son suficientes, no Claro, puede ya el no es hermanito suficiente el o el animal. Aparte ya no vecinito. llora, ¿no? Ya necesita un componente de estoy haciendo algo, ¿no? Necesito que grite, que llore, y ya se vuelve insuficiente. Eso me parece que es un buen ejemplo, es muy, muy buen ejemplo. Y también en sentido positivo, ¿no? Digamos, tener a los animales bien en su casa eh, puede hacer que en su casa, su entorno, su familia estén bien también. Digamos, muchas veces la discusión de quién saca el perro por la mañana, de quién no sé qué, no, todos podemos colaborar y su casa se vuelve un ambiente mucho más agradable. Sí, y eso que yo me río porque aquí no hay nieve, Ah, ¿no? no, claro, no. Sí, o sea, Sí, 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 o sea que aquí pues, a veces le toca mojarte para sacar el perro, claro, pero digo, o bueno, o también quién lo saca en la dorada a la 1 de la tarde a claro, caminar a pleno sol, claro. ese tipo de cosas. Y la frecuencia, porque muchos perritos están en la casa aguantándose y lo sacaron una vez al día y no es bienestar, no es Claro, bienestar. claro. No, por supuesto que no. Y además de eso, el bienestar también le aporta a salud pública que, a ver, el 61% de las enfermedades infectocontagiosas las compartimos entre diferentes especies. Solo el 61%, no más. Casi Entonces nada. entender que si tenemos, ¿sí? Que muchas veces son cosas asociadas a problemas de bienestar, ¿no? De malas tenencias, de malas prácticas. Entonces ahí también es un aporte. Mire, si usted hace eso, también nos va a ayudar a prevenir una serie de cosas. ¿Sí? Una serie de cosas. Entonces también ahí está el aporte del bienestar animal a la salud. Yo diría también que hay otro tema y es, a ver, si a mí me importa mi animal y yo busco las enfermedades que le pueden dar y cuáles son las enfermedades que me puede transmitir a mí también. Primero, pues prevengo. Y segundo, estoy bien informado y no empiezo a abandonar perros porque hay coronavirus, por ejemplo. Que eso fue un tema bastante fuerte que tuvimos que manejar y que fue digamos que un peso adicional que tuvo que manejar el médico La quematón de murciélagos que hubo en Latinoamérica no fue normal. O sea, además que muchos de esos incendios provocaron incendios más grandes que se descontrolaron. Eh, Sí. Todo relacionado. Sí. Está todo relacionado, aunque eso es una cosa que no es de ahora, digámoslo. Yo me acuerdo que cuando hubo el brote de rabia en Santander de Quilichao, y eso une a lo que me preguntó medios de comunicación que salieron a decir que un gato mordió a los niños y transmitió, la gente salió a coger a machete los perros y los gatos, cuando tenía que vacunarlos. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, en un error de comunicación del riesgo, lo que causó. Y lo de los murciélagos lo viven haciendo. Eso es una práctica, por lo de la rabia, eso, que además de eso, ahí como no, es que cualquier murciélago puede transmitir la rabia. Sí, pero mire que van, identifican las cuevas,
las llenan de algún tipo de sustancia inflamable. Hasta luego. Ahí tal vez. Aparte de eso, que también hay muchas cosas culturales detrás de todas estas cosas, ¿sí? Y es lo que yo les digo a mucha gente cuando el cuento de la rabia y los murciélagos. Les digo, miren, no, a ver, esto de Drácula es por un misionero irlandés que vino a América y aficionado al whisky de Malta, que después se convirtió en un excelente escritor, que le impresionó un animal que pudiera alimentarse de sangre, porque no, hematófagos en el resto del mundo, las especies están en América, que la unió con un príncipe que no era conde, que fue de una manera muy sanguinaria de parar el Imperio Otomano en la nación europea, y escribe las novelas de amor más originales que se han podido escribir. Porque si no, es decir, les digo, el que entiende la lectura, pues Drácula es una historia de amor. El resto es pura fantasía. Nadie va a convertir en nada si lo muerde un murciélago. Pero también hay esas cosas. Muchas veces me decían, bueno, si nosotros entendemos que los murciélagos insectívoros tal, que los inectívoros, y los hematófagos, ¿qué hacen? Yo, miren, pues en la naturaleza todo tiene una finalidad. A lo mejor no la hemos descubierto, o no nos ha interesado, o a lo mejor pues, simplemente es mantener un equilibrio. Hay mucho. Pues muchos de los compuestos que tienen la saliva anticoagulante se usan para personas que tienen problemas de trombosis y de circulación, con lo cual también son de importancia médica. Quedarnos sin ellos, acabarlos, extinguirlos a todos, puede significar de pronto que no haya cura para una enfermedad para la abuela de uno. Y ahí empezamos a ver todo relacionado. Mira, eso me recuerda, nosotros, digamos, desde la etología, desde estas ramas y desde la biología, nosotros vemos ahí como un paralelo con la ecología comportamental. Muchas veces muchos estudios en ecología comportamental han descrito en retrospectiva cómo fueron las cosas. Por ejemplo, en la Edad Media, pues tenían la costumbre de matar los gatos porque eran mala suerte. Pues los gatos están asociados, no mala suerte, eran brujas, ¿no? Y pues sin gatos las ratas se desbordaron y toma tu peste bubónica, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es un asunto de cómo afectando una porción de algo se vuelve un problema más grande. Lo mismo con los zorros y una enfermedad que no me acuerdo cuál era. Y empezaron a matar todos los zorros, y los zorros son residentes, excepto los juveniles que viajan muchos kilómetros de lugar a lugar buscando territorio, y pues a esos nunca los podías matar, y esos eran los que llevaban la enfermedad para todo lado. Entonces mataron tantos zorros que los otros zorros les tocó esparcirse por todo lado, y ahí pues toma tu pandemia también. Entonces, o el control de los en el parque Yellowstone en Estados Unidos, que los disminuyeron y eso hizo que se acabara el agua porque todos los animales que eran presas se la pasaban ahí en las vertientes de agua y empezaron a afectar el suelo y ya dejó de haber agua. Cuando vuelven a introducir otra vez más lobos, vuelve a aparecer el agua. Entonces, cosas tan sencillas como esas, como un problema importante. Y además el cuento con los lobos también me llamó la atención que aumentó la población de coyotes y esos eran peores depredadores que los lobos. Es que todo tiene, entonces, volvemos al equilibrio, todo tiene que tener un equilibrio, o sea, no puede haber demasiados coyotes, no puede haber demasiados alces, no puede haber demasiados renos, no puede haber tampoco demasiados lobos, pero de eso se encarga un poco la naturaleza. Si tú miras, los depredadores son menos que sus presas, por eso es así, porque pues hay poquitos, ¿no? Se alimentan de algunos de los otros, que normalmente están enfermos, entonces les quitan una carga también de pronto viral o bacteriana a la otra población y de hecho los ayudan.
Eso es algo que no entendemos muchas veces, que el depredador puede ayudar a las poblaciones de su presa. Por eso han coexistido y convivido por millones de años. Sí, 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 exactamente, y eso es lo que, a eso es lo que hay que entender. Y entre esas coexistencias y esos equilibrios, pues está la posibilidad o no de la transmisión de enfermedades y de la ruptura de las barreras interespecies, ¿no? Y lo mismo pasa con los egipcios. Que la adoración a los gatos era porque los tenían de control biológico. Tal cual, pues porque les quitaban los ratones que se les comían los cereales que tenían ahí metidos. Exactamente. Ahora que el antropólogo que llegó y vio pues como los ponían pues dentro de su concepción, Claro. los tenían en un altar, eran como dioses. No, pregúntele a los egipcios de verdad que Sí. para qué eran los gatos, ¿no? Y muchas veces también somos víctimas de esas interpretaciones y por siglos. Entonces, efectivamente, esos estudios retrospectivos de ahora han servido pues para entender también de otra forma o desde otra postura que realmente o qué pasó, ¿no? Uno en educación ambiental siempre usa esta dinámica de la telaraña, ¿no? Eso es una dinámica muy normal. Coges una lana y se la pasas al otro, el otro se la pasa al otro, tal, y le das un nombre a cada participante. Tú eres un árbol, tú eres un pez, tú eres un perro, tú eres un gato. Y cuando alguien, dejamos de que desaparezcan los gatos, entonces suelta su lanita, el otro que quite los árboles, que quite el agua, y esa telaraña se ve mucho más livianita, ya no hace esa misma fuerza, esa misma resistencia. Y así funciona el One Health y One Welfare. Bueno, Nicolás, no me quiero ir sin preguntar, antes de que vayamos a las preguntas, ¿qué sigue en la vida de Nicolás? ¿Para dónde? Pues ya estuvo por Malawi, Ghana y todo el mundo, pero ¿y ahora qué sigue? ¿En qué? Bueno, realmente una es la apuesta de este programa de especialización en unidad agraria y que está construido bajo el enfoque de una salud y como formar veterinarios saludistas que vayan y apliquen, ¿no? Como que esparzan, viralicen, como se dice ahora, el enfoque. Y el otro es empezar a seguir investigando y seguir teniendo que contar con, 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 con One Health y con One Welfare, por supuesto. Y teniendo que contar y para que pues vayan creyendo más en este cuento. Eso como principalmente, ya que si sea aquí en Colombia, en Alaska o en Papúa Nueva Guinea, pues perfecto, donde haya que hacerlo, mejor dicho. Por lo pronto te tendremos en el diplomado, ¿no es así? Así que... Sí, claro que sí. Pues ya nos dio dos clases, una de One Welfare y una de One Health. Y me gustaría, Nico, pues que nos cuentes cómo te sentiste, cómo ves el diplomado en ese aspecto y qué nos vas a aportar el próximo semestre. Bueno, digamos, yo me sentí bastante bien realmente en el diplomado. Las preguntas que me hicieron estuvieron en las clases, estuvieron como bastante, tenía un poco de temor de encontrarme algún radical, ¿no? O algún escéptico también de muchas cosas, ¿sí? Claro. Pero no, o por lo menos si lo había, se quedó callado. No, me sentí muy bien, además fueron como este grupo al que le di clase, era gente como muy centrada, me pareció, las preguntas lo evidenciaron. Yo creo que es una buena apuesta, Cami. Sin embargo, pienso que como todo debe ser dinámico, ¿sí? O sea, no quedarse como en lo mismo, tal vez, ¿no? Avanzar en las cosas ¿no? En temas o cambiar, si es necesario. Yo no les voy a decir a ustedes cómo manejar su diplomado, ni mucho menos. Pero es como ese consejo, ¿no? Puede que sean las mismas temáticas, pero de pronto con diferentes enfoques o con diferentes perspectivas. Sí, como One Health, One Welfare, desastre. Exactamente. Porque hay un problema con el...
de servicio, todo. Claro, que yo he visto, y es que sí hay mucho gurú del bienestar animal. Gurú entre comillas. Y hay muchas veces uno se encuentra con mucha gente con discursos aprendidos y filosofías de teflón respecto al bienestar animal. Y que yo no sé por qué extrañamente les hacen mucho caso. Sí, muchas personas que no tienen una formación académica en bienestar animal y hablan de bienestar animal y de One Health y de una salud y de un bienestar y no, realmente no tienen información. Se leen un libro, se leen una página web y ya son los expertos. Sí, eso es. Y además de eso, ha sido el caballito. Una cosa que me preocupa con el bienestar animal ha sido el caballito de batalla últimamente de muchas cuestiones políticas o de temas de captación de dinero, pues de políticas populistas, ¿no? Porque pues en el trasfondo no porque no está manejado por profesionales que están formados en el tema. O ni siquiera no, profe, que yo creo que es uno de los deberes del diplomado. Mijo, esto es, por lo menos entérese de la realidad, de lo que es bienestar animal. Empápese. Y ahora sí, exacto, y compréndalo y asimílelo y déle su toque personal si quiere, por supuesto, de eso se trata. Pero deje de repetir como loro cosas que otro ha dicho porque el otro dijo, porque el otro dijo. ¿no? Yo siento que hay conceptos de pronto que ya se han revaluado varias veces que la gente sigue diciendo, no, es como una escuela anterior. Y hay gente que niega muchas cosas, ¿no? Hay gente que niega emociones, hay gente que niega sentimientos. Y ya, Claro, sí, no más. Y el bienestar también a veces se vuelve una forma de requisito. Entonces, yo necesito que el animal tenga esto. Pues no miro si eso como realmente, checklist. sí, como un checklist, tal cual, tan. Entonces, el animal tiene agua, sí. El animal tiene no sé qué, sí. El animal tiene donde hacer sus necesidades, el animal tiene un espacio, el animal tiene tal. Pero si es todo en el mismo lado, ahí tenemos un problema. O sea, tiene todo, pero no lo tiene bien. Y entonces creo que hay esa concepción todavía. Tal cual. O por ejemplo la señora que, ay no, pero es que el perrito tiene derecho a hacer sus necesidades donde sea porque la libertad de expresar, sí, hijita, pero es que el resto del mundo también existe. Sí, o sea, sí. Y los derechos, y hay una cosa, se acaban cuando comienzan los derechos de uno, acaban cuando comienzan los derechos del otro. Entonces, hay muchas cosas que no sé si intencionalmente, porque no tengo las pruebas, pero que manejan eso como no, como eso, o no, o que alguien se alegre porque un perro pitbull mordió a un niño en la cara, no. Sí, no, eso tampoco es, Sí. es para nada. Además, sí, no es para satinizar el perro y sacrificarlo lo primero, pero es un problema, y de hecho es un problema de salud pública. Claro, es un problema de salud pública. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? El problema no es el perro, no es el niño, el problema de pronto es el dueño o el entorno, o que vive con 25 animales más, o que, tenemos, exacto, como decía Cami, una vueltica, o lo entrenan para pelear. Sí, no, eso es... Tenemos en este momento el problema también con las especies invasoras, y un caso de One Health es el caracol africano, un bicho que trajeron que era bonito, yo no sé a quién de pronto le pareció una mascota ideal, lo soltó y pues son bichos hermafroditas que pueden ser machos o hembras cuando quieran, se pueden reproducir y tienen esta facilidad de transportar bacterias que pueden causar meningitis. Entonces, además se van por el agua, por las heces y llegan a los acueductos de los municipios. Y esto por algo que, que en principio, o sea, uno se cansa de decir a la gente, no tenga mascotas exóticas. ¿Para qué quiere eso? Usted lo va a venir soltando. Ese mico lo va a venir mordiendo. El tigrillo sin colmillos y sin garras, no un tigrillo. Por favor, no hagan eso. Los loros que les cortan las alas. No, sí, no. O sea, es muy grave. Exactamente. Es muy grave. Exactamente.
Bueno. Pero pues eso aplica para todo, Andrés, desde la estética de las orejas y la cola de los perros. Porque la raza Claro. y que la fundación de ellos, que la crearon en 1500, viejo, 1500 y pico, estamos en Ya pasó, ya. Desde la colita y las sí. Sí, o sea, no es una porcelana, no es un Porsche, un Ferrari, no, sí, no, pero ahí está la base y con el ejemplo del caracol, sí, y además de eso que creo que hasta donde me acuerdo, porque yo estaba en la OPS cuando empezaron todos los problemas, se dan reuniones en el ministerio, fue algún gurú de esos de mercadeo y que eso servía para producción de carne, de baba, eso, y lo trajeron así sin investigar, como hacemos las cosas sin palustrazos, sin investigar. Y pasó lo de Jurassic Park, pero menos mal no eran dinosaurios, sino caracoles. Entonces se regaron por todo lado porque eran hermafroditas, pero lo mismo. Claro, pero eso no lo regulan. A mí, por ejemplo, a Bioetos le quitaron recientemente el estatus de el régimen especial de ONG. Entonces ahora pasamos a un régimen común, contributivo común, digamos, es decir, no tenemos ninguna salvedad tributaria como venía siendo. Y bueno, ahí está, porque los controles para unos sí, para los otros no, que no puede ser. Pero bienestar para sí. Hacer bienestar para las ONGs que... Hablando de eso, ¿tienes preguntas, Andrés? En Bioetos no tengo preguntas, pero muchachos, anímense. Tengo a Jenny Montes que dice reportando sintonía. A María Londoño Mosquera, mi madre desde España, que dice hola, feliz Navidad. De pronto cuando dije el mensaje de feliz Navidad. Feliz Navidad, madre, allá. Que rompan el tío vivo, que es la tradición por allá. Entonces, bien. Y no me han escrito preguntitas. Si están por ahí, nos están viendo. Si algo, si algo, pues, nos escuchan. Bueno, yo voy a leer acá la que tengo. Es de Paola Cardona. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Ella nos pregunta, ¿Walwafer tiene una posición con respecto a los criaderos de las fábricas de mascotas o con respecto con la sobrepoblación de animales de las calles y en los refugios? Pero, bueno, me gustaría entender a qué se refiere ella con fábricas de mascotas. Bueno, es que imagínate... A los criaderos de perros que venden perros de raza, eso... Sí, es que hay unas, digamos que hay unos criaderos que pues obviamente tienen en cuenta todos unos estándares de bienestar animal y todo el tema del shelter quality, bueno, digamos que manejan un esquema de bienestar animal muy bien informado, pero hay otros criaderos que tienen los perritos en unas jaulas, a las hembras en unas jaulas, y las tienen literalmente como unas máquinas de producir cachorros, y no salen de esas jaulas, imagínate una gallinita ponedora ahí metida, ahí toda su vida, las hembras. Entonces, ¿cómo sería esa posición respecto a eso? Y a los animales de calle y la sobrepoblación también dentro de los albergues. La sobrepoblación, bueno. One Welfare, por supuesto, como One Health, es transversal y va desde lo puntual hasta lo general. Es decir, por supuesto, puede aportar en el diseño de políticas y de leyes para que sean aplicadas en este tipo de establecimientos. Y que haya un ente o que los entes reguladores, pues además de eso también no cumplan tengan las garantías para cumplir esa función. Garantías hablo de presupuestos, de personal, de procesos, de que no esté el contratista a los 4 meses que está haciendo las cosas bien, salió, se quedó 4 meses sin contrato y después vino otro que no le importaba, en fin, como ese tipo de cosas. En todo eso puede aportar obviamente OneWelfare en cuanto a este tipo de establecimientos, de fábricas de animales y de etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso no es responsabilidad de un ente o no es simplemente la solución una ley. Y ya. Porque Colombia es un gran ejemplo de lo que tenemos muchas leyes y de lo que pasa.
sino también en una formación. Por eso va que desde lo particular es transversal. Es decir, ¿no? Los animales no son máquinas de hacer plata, o no son... o si usted quiere tener eso, los tiene que tener con una serie de condiciones, de ir formando también, una cuestión formativa. Respecto a los animales de calle, callejeros, que eso hay una cantidad de definiciones o de clasificaciones, por lo menos en los temas de intereses de salud pública, porque no es lo mismo el perro que vive completamente en la calle al perro que le abre la puerta a las 6 de la mañana y vuelve a las 6 de la tarde, pero dicen que sí tiene casa, como los perros ferales en ambientes urbanos, como los perros comunitarios, que son los que cuidan el barrio, la Los del cuadra, vecindario. etcétera. Sí, el vecindario. Los de trabajo, los antinarcóticos y tantas... Exacto. One Welfare ha tenido estudios, experiencias exitosas con habitantes de calle o homeless y perros callejeros, de que se los dejan, entonces ha controlado, y una de las cosas, por ejemplo, que alguna vez me enseñó Ricardo Roa, no, Roa no, sino el de la UAP, se me olvidó el apellido. Mora. Era que a veces era peor el remedio que la enfermedad. Y que en países o en ciudades donde se habían sacado los perros callejeros habían llegado ratas, gatos, vándalos, microtráfico, etcétera, etcétera. Y que en muchos casos llegaban más perros callejeros que los que habían anteriormente. One Welfare puede, o sea, con el cuento de los habitantes de calle, le dio bienestar a los perros, porque por supuesto se les tenían que poner unas reglas y eso, que estuvieran vacunados, de que no podían estar en las calles, de que tenían que hacerse cargo de verdad. Y con las personas, con estos personajes fue muy interesante. Se disminuyó el consumo de sustancias, de alcohol, de sustancias psicoactivas, de criminalidad. Y la gente se empezó como a integrar y a querer a ambas especies, como a considerarlas necesarias. Entonces sí, hay experiencias exitosas en ese aspecto de One Welfare. La sobrepoblación es un problema, yo creo que la base de la sobrepoblación de animales callejeros es un problema o es un complejo de problemas en los que tiene que ver mucho lo cultural. En donde todavía creemos que la mascota es un artículo de lujo. O de que vamos a salvar el alma adoptando cuanto perro y gato encontremos. No nos vamos a ir al infierno. Entonces ahí hay cosas muy complejas en que por supuesto One Welfare, claro, porque yo compro a Boronita y Boronita cuando se vuelve Tarzán y come más que yo, pues lo boto a la calle. Pero eso es como lo más sencillo, ¿no? Hay un montón de cuestiones de por qué la gente abandona a sus animales o los pone en la calle increíbles, en donde efectivamente sí, One Welfare puede actuar desde esa multidisciplinaridad y transdisciplinaridad, por supuesto. Nico, tengo una pregunta en Bioetos, pero antes me están preguntando por interno que qué son las estrellas en el video, que en el video aparecen envía estrellas para mostrar tu apoyo. Bueno, es una nueva forma de Facebook para apoyar los videos que se hacen en cualquier contenido. Por norma general nosotros no pedimos ninguna retribución para hacer los videos ni más faltaba, pero si quieren apoyar a la fundación lo pueden hacer desde ahí sin ningún problema. ¿Cuánto cuestan? No tengo ni idea. ¿Cómo es la cosa? No sé. Es nuevo y creo que Facebook hasta por tener tantos fans. por haber hecho como tantos lives y haber tenido como una comunidad constante, creciente de visualizadores, pues como que lo anexó a eso. Entonces, pues no sé cómo funcionó. La verdad, no lo pedí, no fue idea mía, pero pues Facebook dio la opción. Entonces, no, pues si quieren apoyar, pues claro, el apoyo siempre es bienvenido.
Dice, no, son dibujitos chinos, así que no sé, no, yo mandarín poquito, pero nos dice, no podrían crear leyes para gente que atropella a los perros o planes de protección para estos. Es difícil ver la realidad que se presenta cuando vas viajando por la vía Bogotá-Tunja y ves la gran cantidad de perros atropellados en estas vías, que podrían tal vez ser un foco de alguna enfermedad. No, y aparte pueden también dañar la integridad de los pilotos y provocar accidentes más graves y, bueno, en fin, un montón de cosas. Eh, Podrían crear Algunos leyes de protección. Colombia se puede llamar al 123. Sí, sí, se puede llamar. Pero, y no solo eso, también vienen animales carroñeros detrás del perro que también los atropellan. Muchas aves también terminan Sí, ahí muertas, ¿no? Muchos chulitos, a veces eh, estos milvagos, estos chiriguares, llegan ahí, se comen un poquito el perro, los coge otro carro y ahí, y eso es un ciclo ahí de nunca acabar. Entonces la pregunta es, ¿se podrían crear leyes para la gente que atropella a los perros o planes de protección vial, digamos? ¿Cómo lo ves, Nico? bueno, leyes por supuesto se pueden crear, pero la pregunta sería es, ¿la carretera tendría que estar pasando por ahí? ¿O el perro abandonado tendría que estar ahí? Más que haya una ley, Eso está buena. ¿sí? Policía, es decir, también tenemos que dejar de creer que la solución únicamente es de una manera punitiva y policiva. El mejor ejemplo de que eso no es completamente o 100% eficaz es el narcotráfico. ¿Sí? Entonces, claro, leyes se pueden haber y pueden... Pero ¿de qué tenemos? O sea, no nos sirve de nada tener leyes y, y no ir al fondo del problema o al origen del mal, ¿no? Es decir, Como un corredor biológico, claro, gente. exacto. Sí, diseñar una forma diferente de las carreteras o realmente cumplir con la Aquí, planeación y de no intervención de zonas en donde haya un riesgo de eso, porque pues además es claro, para todos. para todos, es que ese es el tema. El que Y se, no por solo eso, los perros, las vacas, los burros, los caballos, hay no, muchos animales. y eh, el que se estrelle con una vaca se puede matar. Se muere, claro. Y eso también es muy importante porque digamos que no solo es una salud, sino también es una muerte. Es que eso es ya muerte, digamos, o la del animal o la de la persona. Y estamos hablando de un tema muy importante. Sin embargo, tuvimos una charla aquí con Juan Carlos Jaramillo, si quieren la pueden buscar. eh, ¿Vale? Oh, en Animal Talks y él es el creador de una iniciativa que se llama Recosfa y justamente es una red de atropellamientos en carreteras de fauna silvestre. Hay una aplicación, la pueden bajar, se llama Recosfa y pueden avisar los puntos donde están para las autoridades y para tener también un registro, algo sistemático, científico, para tener, bueno, qué animales son los que más matan, dónde están. De pronto también son registros biológicos importantes. Y digamos que aquí lo más importante es la pregunta del chiste, ¿no? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Y es lo que tú decías, Nico, el perro no tendría que pasar la calle y no tendría que estar sin supervisión. No tendría que estar, una cosa es la fauna silvestre, que eso es otro tema, necesitan corredores biológicos, tal, pero un perro como tal no debería estar suelto por ahí, no tendría sentido que estuviera por ahí sueltico. Entonces esa es una reflexión muy eh, bonita. tengo aquí rápidamente para ir cerrando, tengo un comentario de Jessica Salcedo, agradecimientos totales para el doctor Nicolás, una visión bastante amplia de lo que verdad implica un ser saludista, dar un enfoque multidisciplinar a este tema es bastante interesante e importante, muchas gracias y muy buena charla. Sergio Pinzón pregunta aquí
que en el concepto de salutogénesis dentro del concepto del bienestar animal, ¿cuál sería, cómo está este concepto de salutogénesis, Nico? Ni idea. ¿Salud o génesis? ¿Dentro del bienestar animal? Dentro de un bienestar. Dentro de un bienestar. Ah, bueno, pues básicamente lo que pasa es que con la génesis pues nos podemos poner a discutir y eso sí, filosóficamente de maneras muy amplias. Yo creo que un bienestar no le importa, dentro de su epistemología, no le importa mucho el origen como de esa génesis. O no es que no le importe, sino que es como algo que está incluido, no es algo para lo cual haya que quedarse discutiendo y quién fue el primero, si el huevo o la gallina. Si no es algo directo, sino que indirectamente se incluye. Exacto, y que bueno, listo, ya sucedió, y bueno, y entonces ahora qué vamos a hacer, ¿no? Ahora qué va a pasar. Pero por supuesto, obviamente hay muchas cosas que se podrían tener en cuenta, que podrían aportar dentro de cualquier tipo o dentro de las diferentes génesis que puedan haber, y que podrían, por supuesto, servir para hacer más dinámico el proceso, para cambiar, obviamente, de postura, de acciones. Sí, al fin y al cabo la filosofía de One Health y de One Welfare es eso, es alimentarse del conocimiento y poder encontrar un rumbo. Completamente de acuerdo. Pues Nico, muchas gracias por todos tus aportes en este espacio, por regalarnos un rato de tu tiempo, compartir un poco de tus conocimientos, darnos un abrebocas para lo que se va a tratar en el diplomado, y al doctor Andrés también gracias. No, a ustedes muchas gracias. Hoy aprendí muchísimo, realmente una conversación muy chévere, y me parece que es el futuro. Me parece que hacia allá tenemos que apuntarle y todos tenemos que estar preparados para recibir este concepto en todos los ámbitos que se tengan que ver con el manejo de salud pública. Me parece que hacia allá tenemos que apuntar. Entonces, muchas gracias, Nicolás, por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, a ti, María Camila, por organizar todos estos espacios, por estar siempre como a la vanguardia de estos temas y tener esa visión tan bonita y tan especial. Y a todos ustedes los que nos han visto, volvemos el otro año, por ahí a mediados de enero o principios de febrero. Vamos a ver si descansamos un ratico y agradecerles a todos por estar aquí. Les recuerdo pues no, eso no quiere decir que no vamos a estar trabajando. Ahí están las líneas de WhatsApp y Facebook y todo, por si algo. Hoy, por ejemplo, llegaron unos reportes de unos murcielaguitos, de un tigrillito, por ahí seguimos haciendo cosas. Entonces, pues bueno, ahí estamos en contacto. Feliz Navidad, feliz año. Sé que no ha sido un año fácil para nadie, pero vamos a ver cómo continúa el proceso de vacunación, cómo continúa el proceso de, de ver si volvemos a confinamiento o no. Pero bueno, ya un poco estamos acostumbrados. Así que muchas gracias. Tengo nada más que decir. Nicolás, Camila, encantado. Muchas gracias. ¿Algo para decir de cierre? Claro, por supuesto. Claro, no, muchas gracias a ustedes por la invitación al diplomado, a esta Animal Talks, y pues nada, hacer una última invitación a quienes quieran salir de su zona de confort, cambiar de pronto, hacer un revolcón en su conocimiento. Pues los invito a aprender de One Health y de One Welfare en el diplomado, y aquí, ¿no?
busquemos algo diferente en donde podamos de pronto tener alguna solución. Nunca vamos a tener una solución completa, ¿no? También hay que dejar de buscar lo magnánimo, sino ir de a poco aportando. Y nada, recordarle, ¿no? Que solo hay un planeta, una vida, una salud y un bienestar. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz año. Gracias, Nico, feliz Navidad para todos. Chao, chao.